Bienvenidos a esta sesión informativa sobre la tercera edición del Máster de Fútbol del Real Valladolid. Vamos a dividir esta pequeña sesión en tres partes. Una primera parte donde yo voy a hacer un recorrido por la información que está disponible en el dossier para aquellos que tengáis interés en conocer exactamente qué consiste este máster. Una segunda parte donde Álvaro Panedas, responsable del Valladolid Promesas y persona muy vinculada a esta formación, nos hará un recorrido y una explicación sobre cómo están organizadas las prácticas y qué hace exactamente el alumno la semana que pasa de prácticas en Valladolid, y una tercera parte en la que os dejaré una clase del máster para que podáis ver cómo es por dentro esa parte online, ¿vale? La estructura del máster, como ya habréis podido deducir, es semipresencial, con una parte online que va a permitir al alumno tener una perspectiva 360 de todo lo que rodea al fútbol hoy por hoy, y una segunda parte práctica donde va a poder ahondar en todos estos conceptos y contenidos, pero desde el punto de vista y desde cómo trabaja concretamente el Real Valladolid. La parte online está dividida además en dos grandes bloques. Un primer bloque donde los profesores y los contenidos son más genéricos, viendo distintas perspectivas, distintos clubes, distintas formas de trabajo, y una segunda parte que se centra en la metodología y la forma de trabajo concretamente del Valladolid, con profesionales del Valladolid, y donde vais a poder ver contenidos teórico-prácticos que luego vais a poder ver cómo se llevan a cabo y cómo se implementan en el día a día del club cuando disfrutéis de la parte de las prácticas, ¿vale? Este es el dossier que podéis descargar en la página web y donde tenéis toda la información, ¿de acuerdo? Con la presentación, algunos comentarios acerca del propio máster, y donde vais a poder tener toda la información disponible, ¿vale? Toda esta parte de presentación podéis disponer ya, como os digo, de la información, y viene a contaros un poco o profundizar un poco más en lo que cuenta el máster. Yo quiero enfocarme a las dudas más comunes, ¿vale? Sobre todo de la parte teórica o de la parte online, por así decirlo, y después con Álvaro poder resolver las dudas más comunes de la parte práctica, ¿vale? Esta es una titulación propia donde el diploma que se expide desde la Escuela Deportiva Zenit Sports. Y para obtener este diploma sí que es necesario cumplir con los requisitos de haber completado la parte online y la parte práctica. No es necesario haber completado la parte online antes de realizar las prácticas, ¿de acuerdo? Esto es también importante porque, aunque la parte online está dividida, como toda nuestra escuela, en bloques en módulos cuyas clases van teniendo los minitemas de 25 o 30 minutos, 20, 30 minutos las clases, porque al final entendemos que en el día a día del entrenador a veces es difícil tener una hora completa a la que dedicar la formación, pero sí pequeños bloques. Entonces, esto está organizado de manera que podáis ir avanzando en la parte online, y que en algún momento, ya sea durante este recorrido de la parte teórica como al finalizarlo, podáis disfrutar de las prácticas, ¿vale? Después con Álvaro y os comentaré un poco más cómo se estructura y en qué consiste, pero la parte online sí que es importante destacar que no es imprescindible o no es un requisito necesario para poder realizar las prácticas, sí para la expedición del diploma, ¿vale? Es decir, a la hora de recibir la titulación es necesario haber completado la parte online y la parte de prácticas, pero el orden o cómo se organice cada uno para cumplir con esto es decisión y organización del propio alumno, porque entendemos que debe ser así, ¿vale? Al final, este máster lo que busca es dar una perspectiva y una formación global al entrenador de la parte del fútbol, pero aparte enriquecerlo con lo que es la propia metodología y la identidad del Valladolid, acercando a sus profesionales en la parte online, pero también permitiendo que el alumno tenga una semana inmersiva allí en Valladolid. Al final las prácticas también están organizadas de manera que no coincidáis más de 2 alumnos a la vez, para que que esta parte práctica pueda ser de verdad cuanto más individualizada mejor, y podáis disfrutar y exprimir más la experiencia. Por eso está repartido a lo largo de toda la temporada, y podéis disfrutar de ello cuando mejor os encaje. Después os explico concretamente cómo se organiza esta solicitud y esta realización de las prácticas. ¿De acuerdo? Aquí vais a poder conocer toda la información acerca de las competencias que busca
que desarrolle el entrenador o el profesional con este máster, ¿de acuerdo? Y quiero ir a avanzar un poquito más. Esta información, como os digo, está disponible y podéis consultar cualquier duda que os pueda surgir, o bien a través de correo electrónico o con cualquiera de nuestros tutores académicos, con la parte de orientación académica que podéis contactar tanto a través de WhatsApp como de teléfono, y ahí podéis resolver cualquiera de las dudas. Yo quiero irme más directamente a la parte bueno, pues online para poder describirla. Aquí tenéis, como os decía, el profesorado, ¿de acuerdo? Como podréis ver, hay entrenadores, preparadores físicos, analistas, psicólogos. Bueno, hemos creído, tanto Zenit Sport como el Valladolid, que esta formación tenía que ser, bueno, pues esa perspectiva 360 que permita al entrenador, bueno, realmente terminar el club y sentir que le ha servido y que ha podido formarse gracias a ello. En cuanto a la estructura y contenido, quiero ir también a que veáis aquí en los módulos cómo está diseñado, ¿vale? Desde estos primeros módulos orientados pues, a la táctica, al modelo de juego, después al diseño de tareas, mecanismos del juego, a plan de partido como tal y microciclo, y luego cómo va ahondando y vinculando estos contenidos tácticos con la parte de preparación física también, tanto del modelo como de táctica directamente, pero vinculando ahí la preparación física. E igual que se ha visto esa parte del microciclo táctico, aquí vais a poder ver el microciclo condicional, ¿vale? Después, en esa parte ya de análisis de fases del juego, que va a permitir después ir concretamente con profesorado del Valladolid bueno, a este diseño de tareas según fases del juego, que además imparte Álvaro Panedas, que estará ahora después con nosotros, y bueno, y cómo llevar todo esto también a los partidos y bueno, cómo hacer toda esta transferencia antes de llegar a los módulos que ahora os enseñé del Real Valladolid. Una de estas clases sobre diseño de tareas de fases del juego será la que os deje a continuación, bueno, pues para que podáis tener una perspectiva un poco más clara de cómo está estructurado y cómo son las clases. Estos ya serían los módulos que describen cómo se realiza esta metodología directamente del Valladolid, ¿de acuerdo? Tanto por fundamentos, por demarcación, en temas de nutrición, bueno, se acerca un poco a la preparación física que antes hemos visto de manera general, aquí cómo se trabaja en concreto en la parte de fútbol femenino y también en lo que viene a ser la base y, como os decía, en esa parte de diseño de tareas, ¿vale? Todo esto desde la perspectiva del Real Valladolid. En cuanto a la metodología, lo que os contaba, al final toda la parte online va a ser a través de la plataforma Zenit Sports y va a estar ahí todo el contenido, el contacto, la resolución de dudas, la solicitud de tutorías, todas a partir de ahí, además de la gestión de las prácticas, y las prácticas serán directamente en las instalaciones y con los profesionales del Real Valladolid. Como os decía, toda esta información la tenéis disponible en el dossier, que podéis descargar, podéis leer, podéis consultar lo que necesitéis, pero bueno, creo que la parte que suelen ser más dudas ya la he comentado, la hemos visto ahí, y ahora, bueno, pues a continuación con Álvaro vamos a poder ver bueno, un poco cómo está estructurado y cómo enfoca el Real Valladolid las prácticas, ¿vale? En la parte de la titulación, como os decía, el título de máster propio es pedido por nosotros y por el Real Valladolid, necesitará el requisito de haber completado ambas fases, tanto la parte online como la parte práctica. Y nada más, como os decía, a continuación con Álvaro entraremos en un poco más de detalle cómo están organizadas las prácticas y cómo, bueno, cómo se desarrollan esas semanas que los alumnos disfrutan de una semana allí. Para cualquier duda podéis contactar, como siempre, conmigo a través del correo y si no, tenéis también a nuestro equipo de orientación académica siempre disponible para vosotros. Así que, bueno, por mi parte nada más, disponible para resolver dudas, y vamos ahora a conectarnos con Álvaro para que nos cuente un poquito más acerca de esa parte de las prácticas. Muy bien, María. Pues bueno, como os ha comentado María, este proyecto llevamos tiempo con él y un poco lo que intentamos es mejorar cada edición o cada situación que tenemos. Entonces, con ese feedback también nuestro interno, pues lo que estamos intentando es mejorar el proceso de las prácticas, ¿vale? Aquí normalmente suelen estar una semana los alumnos. Cuando vienen, les solemos recibir los lunes, entonces a las 10 de la mañana aproximadamente. Ya sabéis que los lunes y martes son semanas un poco diferentes, son días diferentes en función de lo que ha sucedido el sábado o el domingo. Entonces, nada, es un recibimiento el lunes a las 10 de la mañana, cualquier personal del club, suelo ser yo, está Ricardo Coque o está Javi Torres,
Nosotros mostramos todo el horario, enseñamos, hacemos un tour por el estadio, los que no lo conozcan, les mostramos los horarios de esa semana de entrenamiento, los microciclos tanto del equipo filial como del juvenil A y del resto de equipos de la cantera que entrenan por la tarde. Lógicamente las prácticas son para estar por la mañana y por la tarde, para aprovecharlo al máximo posible y incluso os invitamos a quedarse el fin de semana aquellos que quieran ver los partidos de liga que se dan los sábados y los domingos, ¿vale? Entonces, pues una semana normal, un microciclo normal sería un recibimiento lunes por la mañana, vienen, se les da la ropa, se les muestra, ¿no? Cómo tienen que ir en cuanto a los horarios, quiénes son los cuerpos técnicos, se les presenta cada cuerpo técnico, se les explica, como decía, un tour. Por la tarde algo similar con los equipos de juvenil B hacia abajo. Ellos están en campo con total normalidad para poder empaparse al máximo posible. Intentamos también siempre darles las sesiones de entrenamiento previamente para que sepan, bueno, el concepto que se va a trabajar en cada sesión, en cada semana. Y un poco este es el proceso habitual. Los primeros días pues cuesta un poco más meterse, también depende de la personalidad, ¿no? De cada uno, meterse en faena y meterse dentro del cuerpo técnico y según va avanzando la semana pues casi ya es uno más, jueves, viernes es un integrante más de cada cuerpo técnico. También tienen la suerte de poder ver desde el equipo filial sub-23 pues ya casi jugadores profesionales que cobran su salario y desayunan aquí y ven un poco esa rutina ya de equipo senior absoluto, hasta los más pequeñitos, los alevines, que bueno, todavía están en esa etapa formativa y cómo son las diferentes etapas a la hora de formar y adaptar esos conceptos en la escalera, ¿no? de formación. Entonces, bueno, esto es un poco el proceso. Como os digo, también finaliza sábado o domingo en función de lo que cada uno quiera, de la disponibilidad que tenga y, bueno, pues por nuestra parte abiertos a cualquier propuesta para seguir mejorando en este tema de las prácticas, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos con el ejemplo de su dinámicas de entrenamiento de 4 días, ¿de acuerdo? Dentro de, bueno, en este caso una etapa cadete. No sabía qué etapa elegir, he elegido una estándar. Si cualquiera quiere más datos de una etapa infantil, de una etapa juvenil, en función de lo que estéis entrenando, eh, aquí me abro a vosotros para compartir lo que haga falta, ¿de acuerdo? Hemos puesto una etapa cadete en la cual la formación de los chicos es justo la última etapa formativa al uso. La etapa ya pasaría a la etapa precompetitiva en Juvenil Liga Nacional División de Honor. Entonces, bueno, me parecía interesante compartir con vosotros esto. ¿Cómo englobamos estas subdinámicas? Bueno, os pongo un ejemplo del mes de abril, del cadete B en este caso. Os pongo en situación de este mesociclo, ¿vale? Ellos, como os decía, entraban lunes, martes, jueves, viernes. Su dinámica de recuperación, tensión, duración, velocidad. En esta gráfica están los 4 microciclos del mes de abril. Con el tiempo útil total de esa sesión, ellos tienen 1 hora y media de campo, entonces de esa hora y media, ¿cuánto tiempo utilizan realmente, sin contar aquí ni explicaciones, ni transiciones, ni parones al agua, ¿de acuerdo? Entonces es algo en lo que hemos hecho mucha incidencia y mucho hincapié, que estén por encima del 70 minutos en cuanto al tiempo útil, contando que se pierde tiempo en explicaciones y demás, pues lógicamente prever este tiempo teniendo todas las tareas montadas, todos los petos marcados, dedicar 2-3 minutos a la explicación y luego las correcciones que vayan sobre tarea. Entonces, bueno, pues de ahí nos salen que el tiempo útil sobre 90 minutos son 72 que no está, o 76 que no está nada mal, ¿vale? Y abajo en la gráfica que veis en naranja, en rojo, está la polaridad, ¿vale? Como os decía, para nosotros la polaridad es muy importante, y medimos de esta forma en cuanto a minutos, es todo minutaje, ¿vale? Aquí no hay porcentajes, solamente minutos. De los 72 minutos de tiempo útil del primer día, 42 fueron de polaridad, ¿vale? De los 76 minutos del siguiente día, 28 fueron de polaridad. Entonces, este fue el primer mes que contabilizamos a todos los equipos en cuanto a, bueno, a la importancia que tenía la polaridad con respecto al tiempo útil, ¿de acuerdo? Como os digo, el año pasado fue un año un poco de I+D, debido a la pandemia, entonces fuimos probando diferentes aspectos que nos iban a interesar para implantar en la temporada 21-22. Y bueno, en los 4 círculos rojos, como veis, son las dinámicas de duración.
¿Qué pasa con ellas? Para nosotros son las subdinámicas en las cuales tiene que haber mucha más polaridad, ¿vale? Con respecto al resto. Principalmente tensión-duración son las cuales en las que se hace un trabajo táctico más, en tensión, trabajo táctico grupal, sectorial individual. En duración se hace un trabajo intersectorial colectivo, aparte de partidos condicionados y juego real, como se mostró en el anterior módulo. Entonces son tareas en las cuales tiene que haber mucha más polaridad con respecto a un lunes o un viernes, en las cuales son tareas más genéricas, más finalizaciones, con un medio de soporte mayor, es decir, tareas como pueden ser figuras técnicas, rondos, estrategia, finalizaciones en las cuales no hay polaridad, porque con finalizaciones no hay polaridad. Nosotros estamos atacando una portería, pero normalmente no estamos defendiendo nada, ¿vale? Con finalizaciones puras y analíticas. Entonces, bueno, entendemos que tanto martes como jueves son los días principales de semana para trabajar, o en los cuales tiene que haber un porcentaje de polaridad por encima del 50%. Ahora os mostraré el estudio que hemos sacado y los datos concluyentes con respecto a esto. Y como tal, ejemplo 1, ¿de acuerdo? Como veis, la polaridad sí que es de 50 minutos con respecto a 76 en la subdinámica del jueves. En el microciclo 2 son 30 minutos con respecto a 72, es decir, por debajo del 50%. En el microciclo 3 son 50 minutos de 72, por lo tanto están muy por encima del 50% en cuanto a polaridad. Y en el ejemplo o en el microciclo 4 están un poquito por debajo de ese 50%, ¿de acuerdo? Entonces se tuvo una charla con ellos, tenemos una charla con los cuerpos técnicos a final de cada mes y se les hace un feedback. ¿Qué buscábamos para el mes de mayo? Pues precisamente que estos datos subieran en cuanto a estas sesiones, ¿vale? Estas subdinámicas. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Este es del mes de mayo, KDTV, son datos tal cual salen de los entrenamientos. El único microciclo diferente fue el microciclo 2. ¿Por qué? Porque hubo un partido entre semana, por lo tanto, bueno, se varió esa subdinámica como tal. El lunes, que veis 0 de polaridad, es porque hubo test físicos del club estandarizados, por lo tanto, fueron 90 minutos de sesión de trabajo de test. Y bueno, el martes fue la subdinámica realmente de duración de ese microciclo 2, ¿de acuerdo? En el resto de microciclos, bueno, como veis, lo que me llama la atención, por ejemplo, el microciclo 3 es el martes, que solo tiene 60 minutos de tiempo útil. Ese día cayó muchísimo agua aquí, por lo tanto tuvieron que irse antes al vestuario. Es una de las razones por las cuales se disminuyó, pero bueno, el porcentaje de 36 minutos de 60 de polaridad, veis que si hubiese habido 78, seguramente estaríamos por encima de 50%, ¿no? Y el resto, la interpretación es bastante positiva, se les dio ese feedback para intentar corregir todo esto. Como veis, los viernes hay muy poquita polaridad, muy poquita, en su gran mayoría son dobles áreas, ¿vale? Que es como les gusta acabar en este caso KDTV, pero bueno, son datos muy extrapolables al resto de categorías. Meten estrategia, meten figuras técnicas, meten rondos y acaban con un doble área. Y de ahí esos 14 minutos de cada doble área. Cada microciclo tipo está más o menos estandarizado y por eso no varían en exceso, ¿de acuerdo? Entonces esto es como nosotros medimos que respetemos la lógica interna del juego de una forma gráfica, cómo a ellos les damos el feedback con estas propias gráficas después de cada mesociclo y cómo ellos van corrigiendo los trabajos de lo que es este mes de abril, ¿no? Como veis aquí, con respecto a lo que es el mes de mayo. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho a partir de aquí? De todos los datos de estudio de la polaridad, de las subdinámicas, de la bibliografía, del feedback con los entrenadores, de cómo se encontraban ellos más cómodos. Bueno, pues en función de nuestras 4 subdinámicas, mostraros esto, ¿vale? Este sería el trabajo de lunes, ¿vale? Día +1 si estamos en categoría juvenil o día -5 si estamos en categoría cadete hacia abajo, en la cual, bueno, sobre todo en categorías más, como os decía, más de élite o de juego, bueno, no tan formativo, sí que existe ese trabajo compensatorio, si no sería recuperación activa en función de si se ha jugado el sábado o el lunes, como os expliqué en el anterior módulo. Y bueno, abajo en morado, como veis, marcamos un poquito lo que queremos trabajar. La polaridad en cuanto a los jugadores que hacen recuperación activa menor que los que realizan trabajo compensatorio. El porcentaje de entrenamiento tiene que ser mayor en trabajos de auxiliar, mayor en trabajos de soporte y menor en trabajos de juego.
Esto os lo explico. Nosotros dentro de la clasificación de tareas, de las 24 tareas que os he mostrado en el anterior módulo, dividimos algunas en auxiliares, que son aquellas que entendemos que son complementarias a cualquier deporte, es decir, pues el trabajo de gimnasio, el trabajo físico analítico, el trabajo de fuerza en campo, es decir, tareas que sí que son específicas del fútbol, pero que se podría hacer trabajo de fuerza en cualquier otro deporte, ¿no? Tareas de soporte son aquellas en las cuales existe oposición y o compañeros, ¿vale? Es decir, claro ejemplo, figuras técnicas en las cuales sí que hay compañeros pero no tengo oposición, o los rondos en las cuales hay un desequilibrio de un rondo de 4-2, sí que tengo compañeros pero no tengo una gran oposición, tengo una oposición con un gran desequilibrio, ¿vale? Entonces, finalizaciones son tareas tipo del soporte, finalizaciones, rondos, figuras técnicas. Y medios de entrenamiento con respecto al juego son aquellas tareas de juego en las cuales existe relación con compañeros y con rivales y se respeta la lógica interna del juego, ¿vale? Aquellas en las cuales hay polaridad. Como pueden ser todos los trabajos tácticos colectivos, intersectoriales, partidos condicionados, dobles áreas, juego real, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde les marcamos el porcentaje de entrenamiento que tienen que tener. Y en el caso de los lunes, como veis, pues más auxiliar, más soporte y menos juego, ¿vale? Y el tiempo de sesión, pues en función del apartado en el que estemos, pues jugadores con más minutos que hayan jugado, entrenamiento discontinuo, trabajo de principios, subprincipios en régimen de recuperación, tareas con muy poco nivel de concentración porque han jugado el día anterior, situaciones sin oposición y poca o nula toma de decisión. Y, bueno, por lo general, tareas relacionadas con la parte central del zafiro. Eso es en cuanto a recuperación activa. En cuanto a los que realizan compensatorio, que son aquellos jugadores que han jugado muy poco, pues tienen que llegar a alcanzar valores parecidos a los que han realizado el día anterior sus compañeros, sobre todo ya os digo en categoría juvenil división de honor, el Tordesillas, Liga Nacional, el trabajo de subdinámica de tensión combinado con trabajos de velocidad y tareas relacionadas con la parte izquierda del zafiro con incursión en la parte central. ¿De acuerdo? El tiempo de sesión tiene que ser mayor en el compensatorio que en los de recuperación activa. Y os quería mostrar tres videoejemplos, no solo nuestros del Real Valladolid, sino también de compañeros de cómo poder realizar el trabajo de lunes, el día -5, ¿de acuerdo? Esto es un juego del Villarreal, de warm-up, en la Plaza de Toros del Ruedo, ¿no? En la cual simplemente lo que se busca, lo pongo a gran velocidad. Bueno, es una parte mucho más lúdica, compensatorio puro y duro, en la cual no hay un objetivo ni de balón ni de fútbol, ¿no? Es un apartado lúdico de activación y ya está, ¿de acuerdo? Esto podría ser un primer ejercicio de lunes. Un segundo ejercicio, para aquellos jugadores que han jugado más, pues un minifútbol, ¿no? Un triangular 3x3 más 3. Como veis ahí se divide el campo en 4 cuadrados, pero solo hay 3 equipos de 3. Entonces, bueno, es un fútbol tenis de toda la vida, pero con una vuelta más. Encima se está realizando un trabajo de fuerza en aquellos jugadores que actúan. Como veis, después de golpear el balón se trabaja con los bossus o se trabaja con las mini vallas. El objetivo, lógicamente, es hacer punto y tienen que ocupar el espacio. Una vez que golpean, tienen que ocupar el espacio que está desocupado, ¿no? Entonces compiten 3x3 por 3 en este caso. Otro ejercicio típico de lunes, de principio de semana. Y os pongo lo nuestro, más encaminado al trabajo de línea de 4 y superación de última línea, en el cual en este caso el preparador físico quería meter el concepto de cobertura técnica, pero también con un trabajo condicional, ¿no? Entonces, vais a ver que a mayores de ese trabajo de figura técnica, es una figura técnica genérica con finalización. Hay un trabajo preventivo después de hacer la acción, hay un trabajo de fijación, hay un trabajo de basculación. De fondo está la línea de 4 defendiendo el siguiente centro lateral que va a suceder ahora. ¿De acuerdo? Y como veis, bueno, lo que se intenta hacer hincapié es sobre esa cobertura técnica. Ya una vez se descarga, fijación más descarga, jugador exterior. Y en área, 3 jugadores en defensa y 2 en ataque, ¿no? Dejo la siguiente rotación, figura técnica, cobertura técnica, perdón. Se hace un trabajo de escalera, cobertura técnica, se hace un trabajo de preventivo, mini vallas y lo mismo, cobertura técnica para intentar hacer una acción de ocupación de área
de 3 para 3, desde fuera y situaciones de área, ¿de acuerdo? Bueno, diferentes trabajos de lunes, que tengáis videoejemplos también de, bueno, pues de equipos de cantera, equipos de élite, cómo pueden llegar a trabajar. En cuanto a su dinámica de tensión, en nuestro caso son los martes, el día -4. Como veis, el trabajo es en espacios reducidos, trabajo micro-meso, en duelos no muy grandes, número reducido de jugadores de 3 contra 3 más 3, 5 contra 5 más 1, 4 contra 4 más 4. Bueno, no hacemos trabajos colectivos, ¿vale? Son tareas sin excesiva polaridad, en torno al 40-50% total de entrenamiento, como os explicaba antes. Se prioriza el trabajo táctico sectorial, grupal e individual, es decir, mucho más micro. Menor tiempo de duración de las series, entre 2 y 5 minutos, y hay mayor tiempo de descanso. El trabajo de los subprincipios y subprincipios del modelo de juego de cada equipo, en este caso del nuestro. Dinámica intensiva para la parte condicional, trabajos de fuerza fraccionados, en las cuales predominan pues, los cambios de dirección, los saltos, los cambios de ritmo, y son tareas relacionadas con la parte centro-izquierda del zafiro, ¿de acuerdo? Un poco en línea de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Os muestro el zafiro para esas dinámicas, como os decía, de principio, sesiones explosivas, parte izquierda, ¿de acuerdo? Vale, la polaridad, los porcentajes que le marcamos en esta etapa cadete, pues polaridad por encima del 40% sobre el 100% total. El porcentaje de entrenamiento en el cual haya más auxiliar, un trabajo más preventivo, previo. Poco soporte, es decir, aquellos, como os decía antes, soportes son aquellos en los que existe con compañeros y o rivales, pues haya menos soporte, pero haya más juego, ¿vale? En los que sí que existe relación con compañeros y con rivales. Y tiempo de sesión por encima de 70 minutos de tiempo útil, ¿no? Os pongo también ejemplos, videoejemplos. En este caso es del Alavés, son rondos móviles en los cuales, bueno, es bastante visual. Empieza por dentro un 6 para 2, ¿de acuerdo? Cuando consiguen dar 10 toques van entrando más defensores y pasan a un círculo mayor, ¿de acuerdo? Por eso son rondos móviles, veis que van entrando defensores poco a poco. Lo mismo, en cuanto consiguen 10 toques se pueden ir abriendo al rombo mayor. Ya hay 6 defensores, ya hay 12 jugadores con balón y bueno, ahí sí que se consigue una conservación-recuperación genérica, ¿no? Y de un rombo inicial pasan a un rondo gigante con conservación-recuperación genérica. Bueno, pues un ejemplo de trabajo de martes en el cual se puede empezar sesión con ello, ¿no? Os pongo también un vídeo ejemplo del Real Valladolid Promesas, de un trabajo táctico grupal, ¿vale? En los cuales existe relación con los cercanos. Vais a ver que es una tarea en la cual hay varios tipos de trabajos. Realmente actúan todos, pero muy departamentalizados por sus posiciones. Empieza una tarea de 4 defensores contra 3, en las cuales estos 4 defensores que están en circulación de línea tienen que contactar con los 2 mediocentros que reciben sin oposición. Una vez estos mediocentros reciban, tienen que tener apertura a banda para que haya un 1 para 1, el cual el 1 para 1 puede hacer o pared con estas mini porterías o centro lateral. Y a mayores hay una línea de defensores que tienen que atacar área, ¿de acuerdo? Lo dejo corrido y vamos consultando dudas. Por cierto, si hubiese recuperación de estos 3, ¿vale? Deberían contactar con el jugador detrás de la línea de 4 para que rápidamente la línea de 4 pueda activarse en un press pérdida y pueda cerrar esos intervalos, ¿no? Dejamos rotaciones. Como veis, línea de 4, superación de línea de presión, descarga carril exterior para realizar 1 para 1, recibe exterior, el extremo decide hacer una pared de descarga, simulamos una pared, ¿de acuerdo? Que es acción de desborde, movimiento en área para ocupación y en área llega jugador, ¿vale? Línea de 4, que estos son los de peto verde, simulan ya la situación de vivencia de área, en ataque 5 contra 4, ante defensa en bloque bajo. Y bueno, esto es una situación real de atacar última línea, ¿no? Con un poquito de espacio reducido, posición defensiva, se incide mucho en ello, reducir los intervalos, tapar las trayectorias de golpeo de los jugadores en función de hacia dónde salgan. Y bueno, pues esto es un poco el objetivo, ¿no? Dejo otra rotación, lo mismo, circulación de línea de 4, los 2 mediocentros que reciben dentro y los jugadores de fuera, los 2 centrales esperando y los 2 laterales por fuera. Contactamos con mediocentro, extremo contrario entra remate, ¿vale? Como veis, para acción, perdonad.
En esta situación, cuando recibe el extremo contrario, es decir, el extremo derecho está entrando a zona de remate, es una acción real de marcaje en área, ¿vale? En la cual el lateral izquierdo debería ir cerrando, ¿vale? Junto con los dos centrales. Aquí simula una pared. Y ojo al marcaje del central, acción a corregir, pierde marca del punta y remate sencillo. Bueno, simulamos acción de juego directo, golpean desde atrás, juego directo para un duelo aéreo en primera oleada y así obligamos a salir rápido. Se despeja, no de la mejor forma posible, y tenemos una situación de vivencia de área de 5 contra 4, ¿vale? Ante una defensa en bloque bajo, intentar atacar esa última línea. Bueno, en acciones, en este caso creo que eran 10 segundos para acabar acción, ¿de acuerdo? Bueno, pues otro ejemplo de trabajo de martes, un trabajo táctico grupal con, en este caso, del Real Betis Promesas. Y de otra categoría ponemos un trabajo táctico sectorial del Infantil A, nuestro, chicos de categoría sub-13. Bueno, como veis es un trabajo táctico sectorial de fin de temporada con diferentes momentos, en la cual hay un momento inicial en el cual se va a trabajar con línea de 4 el salto del 3+1, ¿vale? Generando los movimientos de cobertura simple, cobertura doble, con atención a la distancia interlínea y en caso de interceptar buscar porterías diagonales que están en la zona de portería, en los dos mini porterías, ¿de acuerdo? Y luego en segundo momento, una vez se consigue o una vez el entrenador pite, se introduce un balón a uno de los extremos atacantes para hacer una situación de defensa de área y sobre todo conductas de defensa de centro lateral en función del contexto numérico y posicional que haya en área, ¿vale? Que marque el entrenador. Como veis, están los roles del cuerpo técnico, el tiempo de tarea y la superficie de la propia tarea, ¿no? Vale. Para un segundito, trabajo táctico sectorial. Los 4 de amarillo son la línea defensiva, los 4 de azul, los 4 atacantes, ¿vale? Los jugadores con balón. Los atacantes, el objetivo es circular con el objetivo de hacer gol en las dos mini porterías, en las dos minis, y tras pérdida de balón hacer un press pérdida para proteger las dos minis que están detrás suyo. Y en cambio los defensores tienen que tratar de evitar el gol en las dos minis de área. Y simular o generar movimientos muy claros de cobertura doble y simple con el salto del 3+1, ¿vale? Como decíamos antes con la distancia interlínea. Tarea con polaridad, en la cual se está trabajando solo con este grupo, mientras en la otra parte del grupo está trabajando en otro mediocampo con el segundo entrenador, ¿vale? Como veis, jugadores con balón, sobre todo trabajo defensivo de línea 3+1, es el trabajo sectorial de línea defensiva. Los jugadores con balón, pita el entrenador y rápidamente los 4 defensores tienen que ir a esas conductas de centro lateral, ¿vale? Para hacer una ocupación racional de área y bueno, la importancia en ese plano de iniciar carreras de retorno con buena dirección a área, referencia de palo para los laterales, punto de penalti para los centrales y bueno, ajustar marcas, cortar trayectorias y etcétera, etcétera, todas las conductas que hay en cuanto a la defensa de área. Os marco ahí en círculo este jugador que, por ejemplo, está muy mal perfilado. Cuando ya ha pitado el entrenador, no es consciente de que tenemos una amenaza en cuanto al extremo que puede recibir solo. Y rápidamente vais a ver cómo lo corrige. Al final es el jugador que acaba despejando. Dejo otra secuencia, línea de 4, intentando atacar. Cómo se marca claramente el salto del 3+1 de los defensores. ¿Vale? En este caso central izquierdo, salta un poquito con miedo, debería saltar más potente, ¿vale? Más fuerte, más intenso, pero como el resto hace esa cobertura doble, tanto central lateral del jugador que salta, y ahora sería una cobertura simple, salta al lateral, central cercano es el que hace cobertura, hay robo, y acá intentamos acabar en mini portería, entrenador pita, y disposición para centro lateral, en el cual ya hay que ajustar marcas, chocar con jugadores, estar mirando y recogiendo información, ¿no? Bueno, pues esto es un trabajo táctico sectorial de martes en categoría infantil A, infantil regional.